Bueno, pues el señor Cazorla ha introducido un punto efectivamente nuevo en este debate, porque este asunto tiene bastantes consideraciones, ¿no? Una, las generales, que ya hemos discutido cuando se discutió el tema de la Universidad Católica de Murcia, instalarse aquí, donde nosotros nos posicionamos ya de alguna manera, dejando claro cuál era nuestro punto de vista al respecto, diferenciando claramente lo que era la inversión de lo que era la defensa de lo público, y por otro lado lo que significaba. Pero por ir por partes, es decir, queríamos hacer alguna aclaración. Pues claro, cuando leemos el expediente y lo estudiamos, pues hay algunas cosas que nos llaman la atención, ¿no? Porque recuerdo perfectamente al concejal de urbanismo salir en prensa con el tema de Princesa, diciendo: lo que no se ha hecho en 4 meses lo hemos hecho, o sea, lo que no se ha hecho en 20 años lo hemos hecho en 4 meses, o algo así, algo parecido, ¿no? Hablando sobre que habían sido capaces de solucionar el plan parcial Princesa. Y claro, nosotros sabíamos que no era así, ¿no? Y así lo dijimos, pero evidentemente nos alegra que cuando leemos el expediente, que va firmado evidentemente por el jefe del servicio de urbanismo y que es el que sirve para traer a pleno, dice que el 20 de diciembre de 2010, por resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y vicepresidente del Consell, se aprueba definitivamente el plan parcial del sector 14 Princesa de los municipios de San Joan de Alacant y Mutxamel. 20 de diciembre de 2010, Gobierno socialista. En el 10 de febrero del 2011, el Ayuntamiento hace público en el BOP número 28 que con la aprobación autonómica de ordenación del programa ha adquirido eficacia la adjudicación y la aprobación del programa. 10 de febrero de 2011, Gobierno socialista. Y efectivamente, y luego aquí además hay un tema, ya el 18 de mayo de 2012 se firma el convenio urbanístico, ya gobernando ustedes, con el señor don Pascual Moreno. Pero curiosamente, a continuación dice que el 17 de mayo de 2012, es decir, el día antes, el alcalde remite un escrito a don Pascual Moreno Jiménez en el que se le pone de manifiesto que este ayuntamiento está estudiando un proyecto de interés municipal y general para implantar en el sector 14 un nuevo equipamiento universitario. Es decir, el día antes se le manda al señor Pascual Moreno una carta diciéndole que el ayuntamiento está estudiando un proyecto y el día siguiente se firma ya el convenio urbanístico con el señor Pascual Moreno. Con lo cual, evidentemente, en 24 horas se pasa de una intención del equipo de gobierno a ya firmar un convenio, cosa que nos ha llamado la atención, lo cual supongo que lo que significa es que ya se venía negociando, trabajando la posibilidad de este tipo de convenio, al margen de el procedimiento, por decirlo de alguna manera, o el proceso habitual en este terreno, ¿no? Evidentemente, esa es una parte de este punto de orden del día, ¿no? Que al final, evidentemente, el plan parcial Princesa no se aprueba o se hace ahora como una solución o a destacar el tema de Princesa, porque la única parte que significa es que al señor Pascual Moreno, como dije de manera literal y física en la reunión de portavoces, lo que se le hizo al señor Pascual Moreno es decirle: mire usted, firme el convenio porque ahí se va a construir una universidad católica, le pongo la zanahoria adelante, porque claro, ahí va a poder construir usted, evidentemente, viviendas o lo que usted estime necesario, con lo cual el señor Pascual Moreno, evidentemente, es cuando entra ahí. Esa es una parte del problema. Pero luego tenemos más problemas, es decir, porque nosotros ya dijimos en el tema de la universidad, en cuanto desde el punto de vista solo del aspecto de la inversión, que nosotros no íbamos a estar a priori en contra de que venga alguien a hacer una inversión. Lo que no estábamos de acuerdo era que esa inversión se hiciera sin transparencia o a cambio de qué o a costa de qué. Es decir, porque evidentemente se puede hacer se puede traer al pueblo muchas inversiones y no necesariamente tengan que ser de un determinado tipo o modelo. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos hablando es también de otro aspecto de este punto, que es el patrimonio municipal. Decíamos en el anterior pleno municipal,
y repartimos incluso entre los presentes una hoja informativa en el sentido de lo que se había incrementado el patrimonio municipal de San Joan, que había pasado de 40 a 67 millones, que eran más 27, que incluso esa cifra ya a la fecha de hoy ha sido ya aumentada por simplemente, lógicamente, el aumento del valor de los terrenos donde se ha construido la policía local y se ha construido el edificio del Casal de la Tercera Edad, que eso ha significado, evidentemente, un nuevo aumento del patrimonio del municipal. Y, sin embargo, pues este tipo de actuaciones, como es el regalo o la cesión gratuita de 50.000 metros de terreno municipales a una fundación privada, lo que viene a significar es no solamente ya desde el punto del debate político, ideológico, de dar terreno público, regalar terreno público a una empresa privada o a un negocio privado, sino también desde el punto de vista del debate de reducción del patrimonio de todos los sanjuaneros, en lo que significa la renuncia a parte de ese patrimonio. Pero es que a mes hay situaciones que me llaman, ¿no? Cuando uno empieza a buscar la hemeroteca y a buscar las posiciones de cada uno de los grupos políticos, y es cuando el gran debate de cesión o concesión, que de alguna manera ya salió en el tema de la UCAN. Es decir, oiga, y si no hacen, o sea, ahora hemos hecho la cesión o vamos a hacer la cesión, y si no hacen lo que han dicho que van a hacer, ¿San Joan recupera ese terreno? ¿Eso está puesto en algún sitio en el convenio? Es decir, si el motivo... Lo dice la ley. Si el motivo... Yo digo, hay un convenio firmado... Encima de cualquier convenio está la ley, bueno, señor Ortiz. A mí me encanta que me deje terminar y así lo entendemos mejor. ¿Por qué? Porque al final... Es que el convenio podemos hablar de más cosas. No quería entrar a ese tema del convenio, pero ya que lo toca, lo hablamos también. Entonces, al final, hablamos de que el Partido Popular se opuso, votó en contra de la concesión de los terrenos a la Fundación Lucas Koch en su día, ¿vale? Porque decía que estábamos dándole, que no sabíamos, y si no construyen, creo que alguno lo recordará, y si no se construye el centro de Lucas Koch, ¿y qué pasaría? Y era una concesión, y aquí estamos hablando de una cesión gratuita de terreno. Cesión gratuita de terreno. Pero es que a mes hay otra parte del asunto que es un tema que yo creo que se va a ir complicando. Estoy de acuerdo con el señor Cazorla. Yo creo que esto va a tener más complicaciones. Por eso no me gusta, a mí nunca me gusta vender la piel del oso antes de cazarla. Y claro, todo esto lleva una tramitación y significa una nueva exposición pública. Por lo tanto, va a significar una nueva demora de la aprobación del plan general. Porque, evidentemente, hay unos plazos de 30 días donde si la Generalitat que se producirán alegaciones, o no, pero si se producen alegaciones, hay unos plazos para contestar esas alegaciones, hay unos plazos para que vuelvan a recurrir las alegaciones, y todo eso, nosotros entendemos que puede significar una demora de la aprobación definitiva del plan general. Claro, si en esa parte que sí que estamos, creo yo, en general de acuerdo, que el plan general, una de las partes más importantes que tiene, además de ordenar el territorio, etcétera, etcétera, significaba el poder desarrollar el parque empresarial, y todos decimos que el parque empresarial es la locomotora, va a ser, o puede ser la locomotora económica de nuestro municipio para crear empleo, y fíjese usted, por la cesión de estos 50.000 metros se puede generar esa demora también, cuando a margen de una serie de problemas que puedan surgir, pues al final realmente nosotros entendemos que estos son dos puntos que van seguidos. Está claro que estamos en los puntos, hoy estamos hablando de trámite de información pública, estamos hablando de sometimiento a información pública, tanto el 7 como el 8, que van ligados, y evidentemente esto es una situación que además venía dado más o menos, porque además lo comentamos en la Junta de Portavoces, porque una cosa curiosa, el plan general nos obligó la Consellería, la Generalitat, la Consellería de Habitatge y Urbanismo, en su día, a hacer unas modificaciones del plan general para que hubiera dotacional primaria, pública, etcétera. Y ahora, evidentemente, se tiene que modificar para que vuelva a ser privada, la dotación pueda ser dotación privada, etcétera. Es decir, todo esto, pues evidentemente significa una serie de problemáticas, nunca pienso que son cosas fáciles, evidentemente, pero que pues genera algunas dudas y algunos problemas sin resolver.
Y aunque yo sé que seguramente es la parte que más le gusta, porque es la parte de lo que representa la UCAM, ya le dije en el pleno anterior, que era y además lo dije con cariño, lo que podía significar que muchas veces se muere de éxito. Y es el hecho de que un proyecto que inicialmente, aparentemente, se puede vender de una manera magnífica ante la población, por lo que puede conllevar de creación de empleo, por lo que puede conllevar de mejora de la oportunidad económica en nuestro municipio, no solamente por la creación de empleo directo o indirecto, sino por el aumento de la situación en la industria, en los servicios de nuestro municipio. Pero, evidentemente, toda esa situación nos lleva también a unas cuestiones claras, ¿no? Es decir, el famoso convenio. Yo sé que casi ahí le hago un favor, ¿no? Como en algunas intervenciones se produce, ¿no? Y ahora dirá, nos vamos a llenar, y encima cuando uno recibe clases de toreo, pues fíjate, nos pegan así, ¿no? 4 pases. Pero evidentemente lo que significa no es otra cosa que, o sea, hay un convenio que nosotros entendemos que es una suma de intenciones. Ya lo dije en el anterior pleno. O sea, en ningún sitio se garantiza ni tan siquiera cuál es la inversión total ni definitiva. Habla de hasta 3 millones. Con lo cual, como dije, ya que antes ha dicho el concejal de Hacienda lo de significa 1 euro. 1 euro es cumplir el convenio. Segundo, si existe algún tipo de problema luego legal por alguna de las cuestiones que está afectada a la zona, que se garantice, lo dice la ley, pero entonces no cuesta nada para no crear ese alarmismo entre el municipio. Mire usted, si estos señores no cumplen con su palabra, el terreno vuelve a dependencia, a propiedad municipal. ¿Por qué? Porque al final, es decir, no, lo dice la ley, y la ley, como casi siempre, es interpretable, y por lo tanto, a procesos abiertos y a ver qué ocurre dentro, cuando digan los tribunales lo que tengan que decir al X tiempo. Es decir, luego habla de una serie de cuestiones, de que se van a hacer inversiones en materia cultural, deportiva, etcétera, etcétera, pero tampoco están concretadas. Es decir, por eso nosotros, desde saber que es un proyecto importante para nuestro pueblo, desde la crítica que no estamos de acuerdo por el tema de la cuestión de excelencia pública y todo lo que representa, nosotros siempre hemos pedido desde un principio mucha transparencia, por el bien del propio municipio y del equipo de gobierno en cuanto a que se vea lo que va a ocurrir. Pues hemos pedido siempre que se conforme una mesa donde estemos todos los partidos políticos para poder ir avanzando en ese proyecto. Es decir, colaborar si hay que colaborar, analizar y a la vez salvaguardar, que me imagino que será lo que quiere usted hacer también, los intereses del municipio. Por lo tanto, es decir, hay una serie de cuestiones de esta operación que bajo este prisma que estamos hablando aquí, de ese avance en la serie de procedimientos para llegar al final, pues que, claro, si encima ahora le unimos a que el municipio de al lado también va a hacer una oferta universitaria de carácter laico o privado, unido a que en nuestro propio municipio ya está la Universidad Pública Miguel Hernández, la Universidad de Alicante en San Vicente está a escasos 8 kilómetros. Es decir, estamos diciendo que evidentemente hay muchos debates alrededor de este tema, ¿vale? Y para acabar, nosotros vamos a abstenernos en los 2 puntos, al igual que hicimos en su día por el mero hecho de lo que pueda significar de bueno para el municipio. Pero evidentemente vamos a mantener esta posición siempre que se vaya avanzando en transparencia, en participación de todos los grupos políticos, en que se clarifique a cambio de qué le vamos a regalar a una fundación privada 50.000 metros. Y conforme se vaya dejando de ser transparente o no vayamos viendo claro el asunto, evidentemente nos iremos posicionando en contra de esa serie de situaciones, ¿no?